Bien, continuamos. Continuamos. Estamos nuevamente. Tenemos tres. ¿Cuáles son los poderes públicos? ¿Cuáles son los poderes públicos del Estado peruano? Tenemos tres poderes. Los son las distintas instituciones que conforman el Estado. Los poderes públicos son justamente para gobernar, para controlar, para ser garante de la vida en el país. Los poderes del Estado, también conocidos como poderes públicos, en realidad son tres, ¿no? Poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Desde el punto de vista del cumplimiento, de la ley, tenemos tres poderes: poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Desde el punto de vista del cumplimiento de la ley, repito, tenemos tres poderes. Eso no quita que la información en los hechos resulte otro poder, ¿no? Entre comillas, pero que en realidad tiene mucha influencia: la comunicación. La comunicación. Vamos por el primero, ¿ya? Los poderes públicos o los poderes del Estado. Vamos por el primero. ¿Qué es un poder ejecutivo? Que ejecuta la ley, que hace cumplir la ley, que toma decisiones, ejercita su actividad física presencial. Poder ejecutivo primero, después vemos legislativo, después vemos judicial. El poder ejecutivo radica en el gobierno. Poder ejecutivo lo tiene el gobierno, o sea, el presidente, los vicepresidentes y los ministros. Ellos son los que ejercen el poder ejecutivo. Toman decisiones, ejecutan presupuesto. Dicen, para combatir la pandemia en Iquitos, 20 millones. Para repartir bonos de ayuda social, 30 millones. Para viajar a Arequipa, viajar a Huancayo, 10 millones para comprar medicinas. Ellos ejecutan. Poder ejecutivo. Ellos son los que tienen que ver con la reconstrucción de los huaicos, tienen que reconstruir carreteras, construir carreteros. Poder ejecutivo. Ejecutivo. Tienen poder para mantener el orden público, para detener a los delincuentes, para darle libertad después de una sentencia. Tienen poder ejecutivo, ¿ya? Hacen cumplir la ley. Poder ejecutivo hace cumplir la ley. Tiene poder para cumplir la ley. Ejecuta presupuesto, invierte. Ese es el principal gobierno, creo yo. El principal poder es el poder ejecutivo. Presidente y sus ministros. Ahora, tenemos otro poder, que es el poder legislativo. Poder legislativo, ¿a qué se refiere? A legislar. ¿Y quiénes legislan? Los que dan leyes. En este caso tenemos un Congreso. El Congreso es el que da leyes. Principalmente esa es su función. Poder legislativo, legislar, dar leyes, dar leyes. Es el que inunda el Perú de toda clase de leyes. Es el que inunda el Perú de clase de leyes. Pero tiene otra función el poder legislativo. ¿Cuál es la otra función? Que ejerce control político sobre el Ejecutivo. O sea, el poder legislativo ejerce control político sobre el poder ejecutivo. ¿Qué significa esto? Que el poder legislativo de vez en cuando puede llamar a un ministro y decirle: oiga usted, infórmeme lo que ha ejecutado. Y si no es del agrado de los legisladores, no es del agrado del Congreso, la respuesta que le lleve el ministro lo puede pedir que sea cambiado. O sea, viene la famosa interpelación.
cuestionamientos que hace el Congreso, ese es otro poder que tiene el Poder Legislativo. O sea, hace leyes, pero también hace control del Poder Ejecutivo. Le puede darle la confianza o no darle la confianza al ministro. Por ejemplo, el día 3 de agosto, ¿qué va a ocurrir? El 3 de agosto, el nuevo premier y su consejo de ministros tienen que presentarse ante el Congreso para pedir que el Congreso le dé el visto bueno ellos desarrollar su programa ejecutivo. O sea, hay una condición para que el premier y sus ministros puedan hacerse cargo y realizar actividades. Primero el Congreso les tiene que dar una señal de visto bueno, lo que se llama control ejecutivo, ¿no? Que se da no permanentemente, sino se da cada vez que se nombra un nuevo gabinete. Tenemos entonces Poder Ejecutivo que ejecuta obras, que rinde cuentas. Poder Legislativo que da leyes y que controla el Ejecutivo de vez en cuando. Luego tenemos el Poder Judicial. ¿Qué cosa es el Poder Judicial? Supuestamente es el que administra justicia. El Poder Judicial hace cumplir la ley. El que violenta la ley, preso. En el fondo, los jueces son los que interpretan la ley. Y un juez puede interpretar de distinta manera a otro juez, probablemente, sí puede. Porque la Constitución faculta que cada juez pueda interpretar la ley. Por eso que algunos jueces te dicen, no, tú 10 años, el otro dice 20 años de cárcel. Tienen discrepancia. Pero el juez es el que administra justicia, interpreta la ley. El Poder Judicial resuelve las controversias, ¿no? Un proceso judicial es que uno acusa y el otro defiende. El Poder Judicial en el medio define quién será el ganador, define quién será a quien le da la razón mediante una sentencia judicial. O sea, resuelve los conflictos. El Poder Judicial es una instancia importante, porque por un delito puedes ir a la cárcel. Entonces, ir a la cárcel es ir al infierno. Entonces, mucho cuidado con tu comportamiento, con tu conducta ante la legislación. Tenemos jueces que resuelven temas administrativos. Por ejemplo, un tema administrativo que resuelve el juez es cuando tú presentas una demanda porque, digamos, no se te atiende respecto a unos certificados. No se te atiende respecto a una pensión, ¿no? Los papás no te atienden económicamente, te haces una demanda y el juez va a resolver que el papá está obligado a darte de comer, a darte de casa, a llevarte al colegio, en fin, es una obligación. Cuando se niega es vía judicial, el juez lo obliga administrativamente. Hay jueces que actúan en lo que se llama derecho civil. Es decir, cuando hay pugnas, hay enfrentamientos, hay peleas, dicen, no, por favor, mejor sepárense. Dice, tú nunca vas a visitar acá, nunca transitar por acá. El juez te prohíbe acercarte a determinada familia en lo civil. O si alguien te prestó plata y no te paga, tú lo demandas y el juez dice, ¿sabes qué? Acérquese usted a pagarle. Usted le debe. O sea, no te mete preso. Simplemente te obliga a que le pagues en lo civil. O sea, jueces civiles. Pero también tenemos jueces en lo penal. ¿Para qué es un juez en lo penal? Ese sí es para los delitos. O sea, penal es porque vas a ir a la cárcel. Penal es porque cometiste un asalto y vas a ir a la cárcel. Te han detenido y vas a la cárcel. Penal, todas las cárceles. Ahí es el lugar, ¿no? El juez penal que te manda preso por haber cometido un delito. Para ser juez, primero tienes que estudiar la carrera de Derecho. Eres titular, eres abogado y luego sigues unos cursos de especialización
para ser juez. Y listo. Finalmente tenemos las garantías constitucionales. ¿Qué vienen a ser las garantías constitucionales? Garantía es un aval, es una protección que te da la Constitución contra algún abuso de alguna autoridad. Veamos el primero. Acción de habeas corpus. ¿Qué es una acción de habeas corpus? Es cuando una autoridad te ha detenido, te ha llevado preso y nadie sabe. De la familia entera y dice, acá en esta comisaría se encuentra detenido mi familia y no sabemos el motivo. El comisario no nos dice cuál es el motivo. Ninguna autoridad nos dice el motivo, entonces presentamos una acción de habeas corpus porque te han detenido sin motivo alguno y te dejan en libertad inmediatamente. Repito, la acción de habeas corpus es cuando te detienen y alguien presenta este recurso, que es un escrito al juez pidiéndole su liberación porque no hay motivo, o no hay los motivos. Acción de habeas corpus. ¿Dónde está el cuerpo? He ahí el cuerpo, libre. Acción de amparo. Acción de amparo lo presentas porque alguna autoridad, haciendo abuso de poder, te impide desarrollar alguna actividad. Por ejemplo, ¿a quiénes le dicen la gallina de los huevos de oro? A un negocio, una empresa, una tienda, una bodega, una farmacia, una ferretería, una empresa. De eso vivo. Y de pronto un juez, perdón, no un juez, sino una autoridad, que a veces son los alcaldes, dicen, cierren ese local. ¿Por qué? Porque no pintó, no puso la bandera peruana, no puso la bandera peruana, entonces cierren ese local. Estamos en el 18 de julio. Ese es un abuso de poder. Entonces presentas una acción de amparo. ¿Por qué? Porque no puse la bandera, me van a cerrar el local. Acción de amparo. Porque yo tengo trabajadores, porque de eso de comida en mi casa. Entonces, acción de amparo. El juez se habla de repente, a mí me han confundido, están utilizando mi nombre, entonces mandas una acción de habeas data, o sea, le pides al juez que ha puesto tu nombre indebida. Acción de habeas data, o sea, nadie puede utilizar tus datos para decir que es enemigo del Perú, que esto, que el otro, o sea, es un abuso de la autoridad, que se esté utilizando tus datos. Acción de habeas data. Luego tenemos acción de inconstitucionalidad. Significa que hay alguna ley que está en contra de la Constitución. La autoridad actúa en contra de la Constitución. Se presenta la acción de inconstitucionalidad. Entonces, por ejemplo, no todo el juez te va a dar la razón, ¿no? Hay acciones que aparentemente son inconstitucionales, pero son constitucionales. Por ejemplo, el año pasado se cerró el Congreso. El presidente cerró el Congreso, ¿no? En vista de ciertas errores, equivocaciones que hacían ahí en el Congreso. Entonces se presentó una acción de inconstitucionalidad. Los congresistas se quejaron, fueron al Tribunal Constitucional. ¿Y qué le dijo al juez de los jueces? No procede su acción de inconstitucional porque ha sido legal. El cierre de Congreso ha sido legal.
¿ya? Entonces, hay situaciones que cuando se vulnera la Constitución se presenta una acción de inconstitucionalidad, el juez te da la razón o te puede decir estás equivocado. Acción popular es otra garantía de la Constitución. Agrede cuando hay una amenaza, por decir, en un centro poblado, nunca va la policía, no hay serenazgo, ya los delincuentes vienen y asaltan a cada rato. Entonces presentamos una acción popular porque no es posible que en algún centro jamás visite la policía, jamás ni siquiera ronderos ni de nada. Acción popular, o sea, para que venga alguna autoridad, para que envíen alguna autoridad. Finalmente, tenemos que tienen que firmar tu certificado acción de cumplimiento es que se le obliga a alguna autoridad a que firme. Pues, por ejemplo, tu DNI, se te perdió tu DNI, vas a pedir una copia. Hay un plazo, 5 días. No, pero te lo tienen ahí 20, 30 días, no puede ser. Es abuso de poder. Acción de cumplimiento es que te quejas, presentas una acción ante... Bien, alumnos. Tenemos acá 10 preguntas, 10 preguntas, todos con... ¿Cuál es el máximo órgano de administración de justicia? O sea, ¿cuál es la justicia máxima de Perú? Respuesta A, la Corte Suprema. Respuesta B, el Tribunal de Garantías Constitucionales. Respuesta C, el Consejo Nacional de la Magistratura, Ministerio Público, la Fiscalía. La respuesta es la A, así es. La Corte Suprema, por encima de todo, la Corte Suprema de Justicia. Número 2. En casos especiales, el Poder Ejecutivo, por delegación del Congreso, puede dictar ¿qué norma legal? Decreto legislativo, decreto provisional, decreto ley, resoluciones supremas o decreto ejecutivo. La respuesta es la A. El gobierno puede dictar decreto legislativo cuando el Congreso lo ha facultado. Pregunta número 3. El Perú, en toda su historia republicana, hasta la fecha, ¿cuántas constituciones ha tenido? Y tiene 14, 15, 13, de han habido
¿Cuál de las garantías constitucionales, la que acabamos de hacer, cuál de las garantías constitucionales debe interponerse ante el juez? Es detenida sin orden del juez o de la policía. Habeas corpus, acción popular, acción de amparo, habeas data o acción de inconstitucionalidad. En la pregunta 5, la respuesta es la letra A. Acción de habeas corpus. ¿Dónde está el cuerpo? He ahí el cuerpo. Pregunta número 6. Según el artículo 163 de la Constitución, las Fuerzas Armadas están constituidas por policía, ejército. La policía no es Fuerza Armada. Por el ejército, la Fuerza Aérea y la Marina de Guerra. Pregunta número 7. ¿Qué relación de parentesco por los bisabuelos con los bisnietos? La respuesta es la letra E. Tercer grado en línea recta, ¿no? Abuelo primero, bisabuelo segundo y tercer grado bisabuelo. Pregunta número 8. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada el 10 de diciembre de 1948 por la Tercera Asamblea General de la ONU. Bueno, Carta de los Desamparados y Desposeídos, Carta de los Pobres y los Desamparados, Carta de los Oprimidos y Desamparados, Carta de los Oprimidos y Humillados. La respuesta es la letra D. Carta de los Oprimidos y Humillados. Pregunta número 9. La frase de procedencia latina, habeas corpus. ¿Qué significa habeas corpus? Pregunta 10. La UNESCO, que es el organismo de las Naciones Unidas, tiene por objetivo promover la paz, fomentar la educación, la ciencia y la cultura, se preocupa de la salud, fomenta el respeto a los derechos humanos o crea una cultura de solidaridad. Aquí la respuesta es la B. Fomentar la educación, la ciencia y la cultura. Bien. Bien, entonces, el tema de hoy hemos desarrollado las leyes y la Constitución. Sí es bueno para ustedes, aún a su corta edad, aún siendo jóvenes, conozcan la Constitución, porque es la ley que rige la vida de los niños, de los jóvenes, adultos y mayores, o sea, de todos. La Constitución es muy importante. No es que hay que ser profesionales, adultos mayores para saber a qué atenernos, no. Desde muy jóvenes es importante tener conocimiento de la Constitución. Nosotros, que tenemos ya un buen recorrido en el Perú, sabemos que esta Constitución tiene cosas buenas, pero más cosas malas, sobre todo en lo social y en lo económico. Por eso es bueno que ustedes también conozcan esos capítulos, sobre todo en la economía, que la vivimos, ¿no? Que la vivimos, los precios caros, se encarece cada vez que hay fiestas. Entonces, por eso hay que plantear una modificación de la Constitución, no total, sino rescatar aquellos buenos como son los derechos fundamentales. Bien, alumnos, por mi parte, el día de hoy nos quedamos aquí muy agradecidos y muy buenas tardes.